A todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa organizada por COAS. Nos acompaña esta mañana, no solamente ha sido convocada por la organización a nivel provincial, sino que es una rueda de prensa de ámbito estatal. Tenemos con nosotros a Eduardo López, que aquí detrás es miembro o está en calidad de miembro de la ejecutiva estatal de COAS, y la relación por lo tanto con el Ministerio, sobre todo en los temas de fruta y hortalizas, también recae sobre su responsabilidad. Paco Gil, está aquí un poco más atrás, es el responsable de frutas y hortalizas de COAS, Iniciativa Rural en Murcia, y también ostenta la responsabilidad de secretario de organización. Miguel Monferrer, lo tenemos aquí a mi lado, es responsable de COAS en Granada, secretario provincial de COAS en Granada. Y Álvaro, que es el responsable de frutas y hortalizas de COAS Málaga, también su secretario provincial, Juan, lo tenemos un poco más. La convocatoria o los motivos para la convocatoria de prensa no es otro que el denunciar una vez más el incumplimiento que los agroexportadores marroquíes están llevando a cabo con las importaciones procedentes de Marruecos, principalmente en tomate, y también la posición que COAS va a tener al respecto sobre una información que hemos obtenido después de la reunión que ambos gobiernos tuvieron el pasado día 3 de octubre, que es la celebración en Madrid a mediados de diciembre de un comité mixto hispano-marroquí, ¿no? Por lo tanto, la rueda de prensa va a versar sobre estos dos asuntos, ¿no? Creo que lo del comité mixto hispano-marroquí cabe reflexionar seriamente sobre ello, puesto que estamos hablando de celebrar una reunión con un competidor totalmente desleal. En primer lugar, seguir reiterando la denuncia del incumplimiento del acuerdo. Hace aproximadamente un par de meses, el 1 de octubre, entró en vigor el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Esta organización agraria, junto con el resto de organizaciones agrarias, no solamente españolas sino europeas, hemos mantenido un rechazo frontal a la renovación del acuerdo, y entre los argumentos que esgrimíamos planteábamos uno, y era el incumplimiento reiterado. Todo el mes de noviembre el acuerdo, prácticamente todo el mes de noviembre el acuerdo se ha ido incumpliendo, y fruto de ese incumplimiento el precio del tomate en la provincia de Almería ha pasado de estar en torno a los 58 céntimos a estar en torno a los 35 céntimos, con lo cual estamos hablando de una pérdida del 40% del valor de este producto, prácticamente al inicio de la campaña. Estas pérdidas suponen, en esta semana, en la semana que acabamos de cerrar, que Almería ha dejado de ingresar 4 millones de euros. Conforme se va aumentando la producción, esos 4 millones de euros van aumentando 4 millones de euros semanales. Haciendo un traslado a la producción total de tomate de la provincia de Almería, podemos hablar, sin ningún punto de equivocarnos, de que si se continúa incumpliendo el acuerdo, Almería perdería una renta de en torno a los 200 millones de euros. Trasladado a las producciones nacionales, estaríamos hablando de 400 millones de euros, aproximadamente, centrándonos solo en el tomate y en la producción, en el calendario que Marruecos tiene el acuerdo preferencial. Yo creo que sobran los motivos para quejarnos, y por lo tanto es al ministro Arias Cañete directamente quien responsabilizamos de esta situación. El Gobierno de España tiene que velar por el cumplimiento del acuerdo, exigir a las autoridades comunitarias que el acuerdo se cumpla, que se pongan los sistemas fronterizos adecuados, y exigir a los que tienen la competencia en aduana en España, que no es otro que el Ministerio de Economía y Hacienda, por lo tanto se sientan juntos en el Consejo de Ministros, que se aplique la modificación que hemos conseguido con mucho esfuerzo del régimen de precios de entrada. Lo estábamos apuntando al inicio de la campaña como un logro para esta campaña, pero esas exigencias no se llevan a cabo. De hecho, Marruecos durante prácticamente todo el mes de noviembre ha incumplido el acuerdo, y fruto de ese incumplimiento son los precios que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, nosotros como organización agraria no es que seamos unos ilusos, porque yo me temo las respuestas, y ante las respuestas que nos puedan dar, nosotros
tenemos la información. Marruecos tendría que estar pagando una tasa arancelaria ahora mismo, de casi 30 céntimos. Cuando se incumple el acuerdo, por debajo del 90% del precio de entrada, la tasa arancelaria que se le practica son casi los 29 céntimos por algo, casi 30 céntimos por kilo. Nadie se cree que los agroexportadores marroquíes estén pagando esas tasas arancelarias si tenemos en cuenta que en el mercado de Perpiñán a finales de la semana pasada se estaba vendiendo tomate procedente de Marruecos, la misma tipo que tenemos en Almería, en torno a 30-32 céntimos. Nadie vende a un precio para poner dinero, nadie trae productos para poner dinero. Por lo tanto, reiteramos al ministro como máximo responsable de la situación que se está dando. Evidentemente es quien tiene que corregirla, y yo creo que hoy por hoy, con la situación que está viviendo la economía española, no podemos permitirnos que estas situaciones se sigan dando. El acuerdo, como organización agraria, lo damos por roto. El acuerdo está fulminado nada más entrar en vigor. Y en otro orden de cosas, bueno, deciros que todo esto desde el principio del mes de noviembre se ha ido enviando al Ministerio de Agricultura. Son varios los escritos, los tenemos aquí, que se le han ido entregando al Ministerio de Agricultura desde COA a nivel estatal, planteando la situación que se estaba dando. No es un tema nuevo, y bien lo sabéis, porque por suerte los medios de comunicación pues nos estáis haciendo un seguimiento exhaustivo de todo esto. ¿Cuál es la solución que plantea el gobierno? ¿Cuál es el planteamiento que nos hace? Bueno, el día 3 de octubre se realizó un encuentro bilateral hispano-marroquí en tierras marroquí, encabezada por el máximo responsable del gobierno español, por lo tanto por Mariano Rajoy, junto a Arias Cañete como ministro de Agricultura. Y en ese encuentro bilateral, como digo, el día 3 de octubre, no se les ocurrió otra cosa a estos señores, que hasta hace más bien poco andaban diciendo que el acuerdo era un invento de no sé quién, que constituir un comité mixto hispano-marroquí de frutas y hortalizas, con el argumento de coordinarnos con los marroquíes, coordinar las campañas entre los españoles y los marroquíes para no agredir. ¿Cuál es la posición de COA a este respecto? Mirad, Marruecos es un competidor, además es un competidor desleal, es un jugador marrullero que no hace nada más que atacarnos una y otra vez, siempre manteniendo una posición de privilegio. ¿Cómo se puede plantear cualquier tipo de cumbre con semejantes personajes? Más aún si tenemos en cuenta, para que no se nos olvide, que a veces podemos perder la perspectiva, de que Marruecos no es un socio de la Unión Europea. Nosotros entendemos una cumbre de este tipo en el marco de la Unión Europea, como está el Comité Mixto Hispano-Francés, que llevamos años reuniéndonos, pero nunca con Marruecos. Por lo tanto, pedimos y exigimos al ministro de Agricultura que no convoque. Ha planteado la convocatoria para mediados del mes de diciembre. En esa convocatoria va a estar ambos ministros, va a ser una supuesta organización marroquí, una supuesta, no tenemos muy claro quién son, y las organizaciones agrarias españolas, también FEPES y también la Federación de Cooperativas. Pedimos y estamos haciendo gestiones y reuniéndonos, hablando con el resto del sector para qué posición vamos a tener en esa reunión, pero nosotros pedimos evidentemente que no se celebre dicha reunión. Porque creemos que no tenemos que hablar con Marruecos de nada. A Marruecos lo que se le tiene es que exigir que cumpla el acuerdo. A los exportadores marroquíes lo que tienen que hacer es cumplir los acuerdos que para eso se firmaron hace bien poco, que además, bien que hablemos, este es el acuerdo marroquí, un montón de páginas, con las firmas, y por lo tanto, ¿para qué lo tenemos? Para que se cumpla. Y si no, lo que hace falta es presión a las importaciones, que de eso se trata. Y el colmo de los colmos, y ya con esto voy terminando y dejo a mis compañeros que puedan plantear lo que ellos quieran, es un comunicado de prensa que ha sacado la Federación Interprofesional de Productores
y exportadores de frutas y legumbres marroquíes, en el que nos ataca directamente a la organización agraria. Es una carta abierta a COA, en el que nos dice que estamos falseando la realidad, pero lo más grave no es eso, cada uno tiene sus argumentos, evidentemente. Pero lo que viene a decirnos es que, ojo, que Marruecos nos avisa, nos amenaza, nos plantea un chantaje, diciéndonos que, bueno, que las producciones españolas también han tenido algunos problemas y que pueden ser que en el futuro utilicen con fines mercantiles determinadas situaciones que se puedan dar en la producción española. Y con esta gente son los que nos quiere el ministro sentar. Pues mire usted, señor ministro, no, a esta gente lo que hace falta es hacerles cumplir el acuerdo y sobre todo meterle la jeringuilla a las importaciones que vienen de Marruecos, que se está convirtiendo en un basurero de todos lados, insecticidas y plaguicidas que se han ilegalizado en España y sabemos que se siguen utilizando allí. Lo dijimos en su momento, más de 50 materias activas que están prohibidas en la Unión Europea y que están legalizadas en Marruecos, que se siguen utilizando. No hay más que, bueno, por ejemplo, el bromuro de metilo, que aunque en la nota dicen que están haciendo las gestiones para erradicarlo, siguen utilizándolo y en España se lleva erradicado desde hace mucho tiempo. Esas cosas hay que analizarlas. Menos cumbre bilateral, menos sentarse con los marroquíes a negociar nada, ni a entendernos, a exigirles el pago de las tasas arancelarias, controles la aduana, abrir los camiones y analizar lo que está viniendo de Marruecos. Por lo tanto, nuestra posición como organización queda hoy bien clara, se la vamos a trasladar al ministro, le vamos a trasladar al ministro en una carta lo que sus, no sé qué nombre ponerle, sus colegas marroquíes nos están planteando, por lo tanto la carta abierta, y pedimos que, con esto termino, la reunión para mediados de diciembre de la cumbre bilateral no se celebre. Vamos a hacer las gestiones en el caso de que se convoque finalmente para que el sector de forma conjunta rechace y dé plantón a esa reunión y por supuesto que esta organización donde va a estar va a ser en la calle. Si al ministro se le ocurre convocar una reunión de este tipo nos va a encontrar en la calle, movilizando, por supuesto que sí. Por mi parte nada más, yo dejaría a Eduardo como responsable de la ejecutiva estatal. Buenos días a todos. Bueno, yo muy brevemente, como responsable de la Ejecutiva Nacional de COA, apoyar este acto de protesta que el sector de frutas y hortalizas a nivel nacional, digo a nivel nacional porque tenemos representantes de algunas provincias de España aquí, e incluso bueno, de la propia Andalucía, como el secretario provincial de Granada, el secretario provincial de Málaga, y también ahí está uno de los responsables de la dirección de la COA de Murcia con nosotros. Por tanto, este acto es un acto enmarcado en el contexto nacional, lógicamente ubicado en Almería. Se hace en Almería porque Almería es la provincia emblemática en frutas y hortalizas, la que más peso en la producción final hortofrutícola tiene a nivel nacional. Decir que la COA históricamente viene desarrollando un trabajo importante a nivel sindical y en esta última etapa destacar la labor que el responsable nacional de frutas y hortalizas ha desarrollado con un acuerdo que lleva 2 meses en vigor y que después de 2 meses que está en vigor, entró en vigor en octubre, ya estamos denunciando las cuestiones perversas y dañinas que provoca este acuerdo con respecto a la horticultura española. Nosotros decir que hemos criticado y hemos pedido tanto al gobierno del PSOE, de Zapatero, como al gobierno de Rajoy, el que este acuerdo no se firmara, porque no solamente afecta a un producto como el tomate, que es muy importante, el número de empleos, a nivel económico, sino que afecta a un sector como el sector de frutas y hortalizas, que alberga más del 40% de la producción final agrícola de España. O sea, no estamos hablando
de cualquier cosa. Estamos hablando de un sector de economía real que genera empleo de lo poquito que nos queda en este país. Y recordar cómo en regiones como Murcia, Canarias, Andalucía, Valencia, las cifras de paro están en torno al 30%. Aquí en Almería concretamente supera ese 30%. Estamos hablando de unas cifras de desempleo de en torno al 35%. Y no nos explicamos cómo gobiernos de España en las últimas décadas y concretamente en estos momentos juegan con intereses bastardos en favor de la oligarquía marroquí y no se ponen al lado de miles de pequeñas empresas agrícolas, empresas familiares que con su esfuerzo, con su inversión y con el riesgo que supone mantener en estos momentos una competencia desleal con un país como Marruecos, que tiene desregulado totalmente el tema laboral y pagando pues salarios y utilizando mano de obra infantil. Decir que nosotros con esta rueda de prensa, con este acto, lo que queremos denunciar, y ya anteriormente lo ha dicho Andrés, el acuerdo que se firmó hace muy poquito es malo, pero es aún peor cuando los acuerdos no se cumplen. Y estamos hablando de un acuerdo agrícola, de un acuerdo comercial aprobado por Marruecos, por la Unión Europea y ratificado por el Parlamento Europeo. O sea, estamos hablando de un acuerdo que es ley, y las leyes y los acuerdos están para cumplirse. Y nosotros le pedimos al ministro que más que organizar un encuentro bilateral, ahora mediado en torno al 14 de diciembre, lo están preparando, en vez de ponerle alfombra roja a los marroquíes y brindar con champán y canapé las buenas relaciones, lo que le pedimos al ministro es que se ponga del lado de los agricultores, del lado de los que generan empleo, de los que están sufriendo una competencia desleal, y realmente se exija el que los acuerdos bilaterales se cumplan. Queremos que de una vez por todas haya un gobierno en España, un ministro que dé un puñetazo en la mesa en Bruselas y que obligue a la Unión Europea a que los acuerdos se cumplan. Marruecos está sobrepasando los contingentes, Marruecos está vendiendo por debajo del precio de entrada y históricamente todavía la Unión Europea no nos ha demostrado que ante estos incumplimientos, ante rebasamientos y penalizaciones que tiene Marruecos millonarias, no ha pagado ni un euro a la Unión Europea por esos incumplimientos. Nosotros tenemos que recordar que cuando estábamos fuera de la Unión Europea, cuando nos aplicaban los precios de entrada, los precios de referencia, pagábamos rigurosamente los aranceles y las penalizaciones. Y se ha convertido la relación con Marruecos en un cachondeo. No es que el acuerdo sea malo, es que no se cumple. Es que Marruecos se pasa por el forro cualquier acuerdo de esta naturaleza. Por lo tanto, al ministro le pedimos, como ha dicho el responsable Andrés Góngora, que no se haga el encuentro bilateral a mediados de diciembre, que lo utilice como arma de presión, y nosotros no es que nos negamos a no sentarnos ni a dialogar. La COA es dialogante con todo el mundo, pero lo primero que exigimos es dignidad. Lo que exigimos es el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los acuerdos, y si no, no nos vamos a sentar. Le pedimos al ministro que por favor se ponga del lado de los agricultores y no de la oligarquía marroquí, y que dé un puñetazo en la mesa en Europa de una vez por todas y se le carguen a Marruecos la factura de los aranceles y de las penalizaciones que históricamente no ha cumplido ni ha pagado. Nada más, yo le doy la palabra, creo que... No, para cerrar el acto, si no tenéis alguna, lo podemos hacer después, sobre todo para gráficos, queremos escenificar la situación en la que se encuentra el acuerdo. Si os parece, nos ponemos aquí delante, me ayudáis algunos. El acuerdo, ¿me cogéis alguno de este lado? Un poquillo, voy a el acuerdo de Marruecos. No vaya a ser que me queme los bigotes. Me voy a encontrar. Se encuentra en estos momentos quemado. Por lo tanto, no hay acuerdo con Marruecos. La Unión Europea se resiste a arder.
botella. Con esto hacía No vayas a quemar tú, No, alguna lumbre hemos hecho. Bueno, pues Buenos días. muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues encantado de atenderos. Sí, tenemos intención de...